Nuevamente, buenos días a todos los estudiantes. Un gusto saludarlas en esta mañana de domingo 25 de abril del año 2021. Y qué gusto estar nuevamente con ustedes ya en el desarrollo del curso de Derecho Procesal Constitucional, semana número 11. Saben que para comunicarse nos encontramos a la orden en el correo fg136@urural.edu.gt, donde con gusto vamos a estar atendiendo todas las inquietudes, dudas, comentarios directa y ateniente al curso que estamos recibiendo. Realmente este curso da para una serie de inquietudes y se pueden dar cuenta el desarrollo de lo que ha sido, de lo que ha sido la clase el desarrollo de lo que ha sido el proceso del abogado Minor Moto. Y pues la situación la tiene cuesta arriba. Yo en lo personal lo he manifestado y algunos de ustedes pues respeto su opinión y espero que respeten la mía, ¿verdad? Y realmente él está involucrado en esto y en busca de sus aspiraciones. Y bueno, sí le estoy manifestando, o sea, un apoyo. No considero que el estar, son los riesgos de meterse a la política, pero viéndolo desde el punto de vista académico, hemos estado viendo cómo lo ha tenido cuesta arriba, ¿verdad? Y también la forma en que actúa. A mí esa es la parte que a mí no me desagrada, más bien la forma en los momentos que busca a veces el, el Ministerio Público para hacer sus operativos. Quizás es el momento adecuado o oportuno, pero no, pienso que las cosas lo pudieron haber hecho antes de que se inscribiera si consideraban que tenían algo en contra de él. En fin, hay una serie de situaciones. Ahorita estamos viendo de que con relación esta semana se vio de que se reunió o está reunida, no sé, se ha de haber reunido el Consejo de la Carrera Judicial para determinar en relación a la excedencia, pues porque la excedencia de él ya finalizó. Entonces, al finalizar esta excedencia, entonces ahí sí lo destituye o le retira el cargo de juez. Ahí sí ya no hay retroceso, va a tener que enfrentar un proceso. La situación y lo complejo de este caso es de que no obstante nuestra Constitución regula que toda persona es inocente y él está investido, y como él está investido como con esa presunción de inocencia, pero sin embargo a la hora de que él llegue, pues inmediatamente le colocan los grilletes y es expuesto a la, a todos los medios de comunicación, cual vil delincuente, y eso es lo que a ninguno de nosotros nos gustaría. Entonces, falta ver cuál va a ser el desenlace. Yo espero que, salvo que se le logre demostrar, es que esa es la situación, ¿verdad? Salvo que se les logre demostrar. Miren, mis estimados, yo no sé si ustedes saben, y no estoy tratando de defender lo indefendible, solo que el hecho de que la persona tenga ciertos bienes no implica de que la persona esté involucrada en eso. Él tiene una carrera judicial, no sé si saben ustedes perfectamente cuánto es el salario de un juez de primera instancia. Es cuestión de analizar, puede ser que resulte algo, espero que no, pero mientras tanto lo están tratando como culpable. Y realmente a cualquier persona, incluso personas que no son de mi agrado, y no me gusta que realmente sean tratados como culpables. Bien, para la semana de hoy tenemos el análisis de lo que es propiamente la Corte de Constitucionalidad. Ya hemos platicado bastante de la Corte a lo largo de estas semanas, pero hoy vamos a tratar propiamente lo que es la Corte de Constitucionalidad. Y fíjense que vamos a analizar, como siempre, situaciones, situaciones con respecto a la Corte de Constitucionalidad, situaciones históricas. Fíjense que yo entiendo que a algunos
no les guste, no les agrade el tema de la historia, pero en derecho sí estamos mal si no nos gusta. En derecho estamos bastante mal. Para el derecho sí es muy necesario estar de la mano para poder entender las figuras. Los hechos históricos son los que nos generan una serie de acontecimientos en lo que se ha convertido propiamente la Corte de Constitucionalidad y cómo ha evolucionado. Muy bien. Derivado del agotamiento y poca eficacia de la Corte de Constitucionalidad diseñada por la Constitución de 1965, se recuerda que una de las tareas, por cierto, yo tengo que ver hoy lo del siguiente laboratorio, pero me lo estoy fumando bien interesante, igual que el anterior o los anteriores. En esta Constitución del 65, en las primeras jornadas constitucionales organizadas por el Colegio de Abogados de Guatemala, en mayo de 1985, se recomendó a la Asamblea Nacional Constituyente la creación de un tribunal constitucional bajo las siguientes características. Bueno, vamos a entender a qué nos estamos refiriendo con esto. En primer lugar, si les pregunto yo, ¿por qué creen ustedes de que era ineficaz la Corte de Constitucionalidad diseñada del 65? Vamos a ver si ya despertaron. Háganme un favor, fíjense que esta clase termina a las 8:45 y normalmente empiezan a incrementar su participación, tipo 8:20, 8:25, ya en vísperas de finalizar, ¿verdad? Entonces algunos los dejo en el aire. Y vamos desde ahorita. Eso es algo que tienen que saber porque lo he tratado en diferentes oportunidades. La Constitución de 1965, si bien es cierto, tenía diseñada una Corte de Constitucionalidad, requería una cantidad de 10 abogados para poder interponer una inconstitucionalidad. O sea, 10 abogados y veamos que 10 abogados en 1965, no estamos hablando, o sea, a finales de los 60, la cantidad de abogados en ese entonces era muy poca y conseguir reunir 10 era sumamente complicado. Yo no me atrevo a utilizar la palabra imposible, pero sí muy complicado. De esa cuenta, se analizó eso, entonces dijimos, bueno, se dijo, pues, no, tenemos que recomendar crear una, un tribunal constitucional que responda a a las, uh, a las necesidades de la población. ¿Y qué hace la población ante el hecho de tener una normativa que le afecte directa o indirectamente como resultado de que sea tergiversado el contenido de la norma constitucional? Entonces, el diseño de la Constitución de 1984, pues ya realiza de una forma diferente y le recomienda a la Asamblea Nacional Constituyente, que es el órgano, es un órgano legislativo superior que fue encargado de crear la Constitución. Entonces, a esta le estableció las siguientes características, que es lo que vamos a ver ahorita. En primer lugar, concentración de la jurisdicción constitucional y de las garantías constitucionales. En este momento se realizó la concentración a través de este tribunal. Entonces, en primer lugar, de la jurisdicción constitucional, es decir, le otorgó esa facultad de conocer todos los casos en materia constitucional. Y aparte de esto, le otorgó la defensa del orden constitucional que conlleva las garantías constitucionales, tales como amparo, exhibición personal e inconstitucionalidad de las leyes. Esto es a lo que se refiere el A. Luego el B, carácter permanente, autónomo en sus funciones. Ok, permanente. ¿Por qué nos referimos o por qué hacemos la aclaración de que sea permanente? Pues es permanente porque el anterior, en la Constitución del 65, no era permanente, sino que esta era de carácter temporal. Surgía un caso y en este caso se convocaba
a los miembros, que eran a su vez miembros de juzgados de primera instancia o de salas de apelaciones. Y ellos conformaban una cantidad para conformar en ese entonces esa Corte de Constitucionalidad. No era, no era permanente, era temporal, autónomo en sus funciones. La de 1965 estaba supeditado al Poder Judicial o organismo judicial. ¿Por qué? Porque el presidente de la Corte Suprema de Justicia a la vez era el presidente del Tribunal Constitucional. ¿De qué había injerencia? Lógicamente había injerencia, porque era directamente el presidente de ambas instituciones, que no obstante ambos son del estamento judicial, pues una era función de, uno tenía una función y otro tenía una función muy diferente. No supeditado a ninguna autoridad u órgano del Estado. No le responde al presidente o no le debería responder al presidente de la República, al presidente del Ejecutivo, y menos al organismo judicial. En ese sentido, la naturaleza jurisdiccional de la Corte deviene en la demanda concreta de afectación de la Constitución. Eso es lo que tienen que velar. Por eso, nuestra actual Constitución regula que su función es velar por el orden constitucional. Decisiones que tienen efectos jurídicos vinculantes para las partes o la sociedad, según sea el caso. Luego de esto tenemos que, siguiendo con las características que se le pidieron, en realidad, tanto por su formación como por sus efectos, estas resoluciones consisten propiamente en sentencias, puesto que se trata de un acto procesal que tiene efecto de cosa juzgada y cuenta con el elemento coercitivo en caso de incumplimiento, es decir, se le impone una sanción al momento de no cumplir. Situación que ocurre raras veces en virtud del respeto espontáneo de ciudadanos y autoridades que han asumido frente a decisiones en materia constitucional. Continuando con las características que se sugirió en el año 84 por la Asamblea Nacional Constituyente, que se le sugirió a la Asamblea Nacional Constituyente, que está integrado por 5 magistrados titulares y suplentes, que es tal y como lo tenemos hoy en día. Hoy en día tenemos 5 magistrados titulares y 5 suplentes, bajo el entendido que cuando sea de conocimiento en contra del, conocer casos en contra del presidente, vicepresidente, Congreso de la República y otros, pues en este caso se incrementará a 7 y los otros 2 titulares saldrán de los suplentes por sorteo. Tenemos el de competencia en materia de amparo, habeas corpus y constitucionalidad, así como conflictos de competencia. Las primeras 3, como sabemos, se refiere a las garantías constitucionales. Y si vela por el orden, el cumplimiento del orden constitucional, tiene que velar por las garantías constitucionales, pero asimismo conflictos de competencia. Es decir, este determina en qué caso va a ser asignado a alguna jurisdicción propiamente a alguno de los juzgados. La Corte de Constitucionalidad tiene como principal atributo su independencia funcional, ya que como tribunal colegiado actúa con autonomía del resto de órganos del Estado en estos siguientes aspectos. En primer lugar, por su integración y designación de cada uno de los magistrados. Miren, me tengo que tener el atrevimiento de regular el hecho de que no necesariamente tiene que haber una independencia. Hay muchos intereses en esto y lo sabemos, y eso lo podemos ver a raíz de eso, fue de que hasta el momento no logró tomar posesión el juez Maynor Moto. También hay otra señora magistrada que no ha podido tomar, la que es representada por el Consejo Superior Universitario de San Carlos por ciertas falencias, pero a final de cuentas la ley es dura, pero es la ley y así se está manejando ahorita de esta forma. ¿Por qué es eso? Por la gran cantidad de intereses que se manejan dentro de esto. Entonces, ante la ley, pues debe ser una independencia en relación a esto. Se supone que a partir de que las personas, si la persona es propuesto por el organismo ejecutivo, no quiere decir que por eso tiene que estar sirviendo al ejecutivo, aunque efectivamente lo hacen. Hay componendas que son lógicas. Independencia económica, ya que formula su propio presupuesto y cuenta con fondos privativos, como lo son las multas impuestas a los abogados litigantes y el producto de la venta de sus
Publicaciones. Ok. Con esto se refiere a las multas que se le imponen a los abogados por razón de 1,000 quetzales a la hora de interponer un amparo de forma espuria. Es decir, que solamente se pretende hacer con el fin de atrasar un proceso. Y el otro lado es el producto de sus publicaciones. ¿Qué publicaciones? Voy a poner el ejemplo, ¿verdad? Esta ley de amparo, exhibición personal y constitucionalidad, la que yo tengo, esta la compré en la Corte de Constitucionalidad. ¿Se alcanza a ver ahí? ¿Verdad? Y tiene los fallos de la Corte. Y también tengo una constitución comentada, esa creo que la tengo en la oficina. Me indica, me indica acá que el compañero Carlos Trua que un juez de primera instancia goza de un salario de 20,000. Yo sabía que era un poquito más. Yo sabía que era un poquito más. Lógicamente reciben un poquito menos por tema de descuento, ¿da? Los descuentos en relación a irse, todo eso. Pero no es nada que no se pueda o googlear bien o por medio de la ley de información pública, ¿verdad? Que es un derecho es un derecho humano. El tema de los salarios es complicado, pero a final de cuentas sí los dan. Es información pública. Gracias, Carlos, por la información. Y aquí el compañero Eddie Andrés Morales Ponce nos está dando en relación a lo del juez Maynor Moto. Mi opinión es que el juez, sus resoluciones deja mucho que desear, la cual se ha visto dañado el Estado, un Estado donde usted y yo pagamos con respecto a sus aspiraciones. De igual manera, su ambición pudo más ante los hechos que pudo demostrar de una persona sana y correcta. Pero así es mi Guatelinda, a base de corrupción. Yo respeto la forma de pensar, pero me decimos, sus resoluciones dejan mucho que desear. Lo que voy a decir ahorita lo voy a decir con respeto. Sus resoluciones. ¿Cuántas resoluciones creen que toma un juez a lo largo de un día, un juez de primera instancia? Yo les voy a decir, resoluciones en referencia a casos. Un juez de primera instancia, me voy a atrever a dar un número de entre 11 y 15 audiencias. En cada una de esas tiene resoluciones. Uno. Dos, mi estimado Eddie, y saben que esto lo digo con mucho respeto. ¿Cuántos casos ha interpuesto usted ante algún juez? Yo lo he hecho ante él y ante otros. Entonces, yo he tenido casos donde yo veo que él aplica de personas de muy escasos recursos. Ejemplo de un caso, el asunto es el siguiente, de que hay principios donde una persona de 23 años, es el caso más reciente que yo tuve con él antes de que empezara todo este relajo, y pues andaba con un arma de fuego. Portación ilegal de arma de fuego, la mínima son 8 años. Y realmente no había quite, habían todas las pruebas en contra de él. Y una persona de escasos recursos, realmente fue un caso, y dicho sea de paso, un caso de una persona de Escuintla. Entonces, la persona efectivamente emocionado por el uso de un arma, ¿de qué es un delito? Es un delito. Ahora, veámoslo desde el punto de vista que lo cometa mi hermano, mi primo, alguien, ¿verdad? Un joven. No tengo hijos varones, pero de todas formas he visto cómo las madres sufren por un error. Ese error es un delito. Estoy hablando de que no le estamos hablando de una persona que anda cometiendo fechoría, sino que él cayó en un puesto y resulta que cargaba un arma. Son 8 años. Realmente por este tipo de error, destruirle su vida con una niña de año y medio. Todo eso se lo demostré, ¿verdad? Y él se quedaba pensando, el juez, a final de cuentas me permitió un cambio de delito que lo desjudicializó la situación. Ese es uno de los casos, por eso lo digo, esa resolución ante una persona de escasos recursos, que de hecho, dicho sea de paso, estaba ganando y ganando el mínimo, y que se demostró, digo yo, o sea, realmente yo ni siquiera le tuve que hablar. Yo lo que le pedí casi, créanme que casi como el meme, ¿verdad? Señor juez, por favor, no condene a mi cliente, ¿verdad? Porque realmente todas las pruebas estaban en contra de él. Solo le hice ver aspectos humanitarios. Entonces, por eso les digo, y
sus resoluciones, el caso de libramiento. Por eso les digo, a mí no me consta si está o no está involucrado, no me consta. Yo solo lo que les digo es de que no podemos defenestrar en contra de ninguno de ustedes y cualquiera de nosotros. Miren, el día de mañana, por los casos en los que yo estoy metido, van a decir abogado, porque ahora el abogado se convierte en el abogado que defiende a personas que están metidos, como que lo ligan por esos casos, ¿verdad? Yo realmente sí me encomiendo a Dios porque realmente estar ejerciendo lo que yo ejerzo es estar jugando ruleta rusa en muchos aspectos, pero y, y como encima de todo uno no puede, nadie puede alegar ignorancia de la ley, pero los abogados menos. Entonces, solo por eso les digo, yo respeto la opinión de cada uno y efectivamente puede ser que no compartan, pero también les digo una cosa, si ustedes, hay un refrán que ustedes deben de aprender, yo trato de transmitir, sí, anoche estaba dando una preparación para examen técnico profesional de la fase pública en Derecho Penal y Procesal Penal. Hay algo que deben de tener ustedes claros en realidad, y por eso me interesa que todo estudiante sepa los principios del derecho penal, que de hecho son principios constitucionales. El principio de presunción de inocencia es un principio constitucional, les recuerdo, y así los pregunté cuáles son los principios constitucionales del proceso penal. Entonces les indicaba lo importante que es que uno sepa que hay un refrán que dice, es mejor que esté un culpable en la calle que un inocente en la cárcel. Analicen y bueno, aquí no se trata de ponernos de acuerdo, por eso le digo, tan respetable es el criterio de todos y cada uno de ustedes, y si todos ustedes piensan que hay que pegarle fuego al juez, lo estoy diciendo metafóricamente, pues respeto su opinión. Yo les doy la mía y se los digo por qué, les acabo de explicar el por qué, pero la pregunta es acá, ¿a través de qué se han enterado ustedes de los casos o resoluciones del juez Maynor Moto? Ahora les pongo la otra parte. Y fíjense que me voy a meter a hablar tonteras, no voy a decir nombre. Hay un juez muy, pero muy famoso, ¿verdad? Muy famoso. Y de él, o sea, se habla mucho de su probidad. Y ahí a mí sí me consta que no lo es. Me consta. O sea, yo sí puedo decirles, no les puedo entrar en detalles cómo lo sé, pero yo, porque yo participé, tampoco yo me presté a una situación anómala. Pero entonces digo yo, ¿qué es lo que pasa? Somos producto de lo que nos venden las redes, de lo que nos venden los medios de comunicación. Hay que tener un poquito de cuidado con eso y por eso les digo, aquí el día de mañana, y solo es un ejemplo tonto, ¿verdad? El día de mañana, y peor, Eddie, y en el caso de Eddie, yo viví en Puerto de San José, y hablándolo así claramente, ¿verdad? Yo viví en la colonia Naval, ¿verdad? La entrada hacia la izquierda, rumbo a Iztapa, viví ahí años. Entonces sé cómo es el puerto de San José. El puerto de San José, o sea, entra en chismes de una persona. Yo me recuerdo que allá uno no podía, yo como tenía a mi amiga maestra y yo le decía, ¿me vamos a echarnos un café? No, 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 ¿qué van a pensar? Nos tomamos un café. Bueno, es igual en la capital. Lo que les quiero decir es que no hay que creer todo lo que aparece en redes, hay que investigar un poquito más porque aquí le destruyen la vida a una persona. Y les recuerdo, ustedes como juristas, como estudiantes de derecho, en respeto y obediencia debida a la Constitución, lo que regula nuestro artículo 14, dice, toda persona es inocente hasta que, pregunto, se ha atravesado ese tamiz para que él sea culpable, él o todas las personas. No, hasta que nuestra Constitución dice, es que no es de que vamos a creer en las leyes y reglamentos que nos gusten o no les gusten. Este tema lo voy a poner claro. Y recordarán en la situación cuando fue capturada la señora y Sandra Julieta Torres Casanova. Y me voy a referir al caso con mucho respeto. No comparto para nada, para nada su forma de pensar, su forma de hacer política, su partido, y ella en particular no es santo de mi devoción. Sin embargo, alguien de los que brincó cuando no le otorgaron la primera vez la medida sustitutiva fui yo, porque realmente el delito por el que le estaban sindicando era un delito que era, eh, sí era autorizado por la ley, sí estaba regulado que se la dieran, pero ¿qué iba a pensar la población de que le dieran medida sustitutiva?
ok, también siendo realista, después que analice el caso y sin juzgar a los, porque solo el que está ahí en un estrado sabe, pero al parecer hubo un pequeño error por parte de la defensa, sin criticar al colega o a los colegas. Ella se preocupó más porque el colega fuera fortalecido en un aspecto de derecho electoral que de un aspecto penal, y descuidó un tema penal muy sencillo. Entonces, el hecho de que esta persona no sea de mi agrado no quiere decir, bueno, como no es de mi agrado, entonces no tiene derecho. No, no es en relación a que nos caiga bien o nos caiga mal, o que piense de acuerdo a lo que yo pienso o lo que no lo sea. Y realmente esto va en relación a lo que regula la ley. Y en ese sentido, la ley a todos nos da los mismos derechos, o nos los debería de dar. Y por eso a mí me agradó mucho la conducta del juez Maynor Mota. Ese es uno de los casos, les puedo mencionar varios, en relación a que él optó por desjudicializar un procedimiento en donde no iba a destruir la vida de una persona. O sea, una persona de 23 años con una hija de año y medio, que le den una condena de 8 años, que era lo que tenía que hacer. Entonces me dicen, pero entonces no se va a aplicar la ley. No se trata de eso. Recordemos los principios humanitarios. No se trata de, es de última ratio. Pero bueno, me estoy excediendo en esto. Entonces, continuamos con que en el artículo 186 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y Constitucionalidad al respecto dispone sobre el presupuesto de la Corte de Constitucionalidad. ¿Por qué estamos recalcando esto? Porque aquí vamos a referirnos a porcentajes que recibe no solo del organismo judicial, sino que propiamente del presupuesto general de la nación. ¿Cuál es la situación? Darle una libertad, una independencia económica, financiera. ¿Qué es lo que pasa hoy en día? Hoy en día ¿cómo se llama? Perdón, el procurador de los derechos humanos tampoco es santo de mi devoción por algunas de sus actitudes, y lo digo abiertamente y lo digo con respeto, pues él es un abogado, un gran abogado. Sin embargo, sí inclina mucho la balanza para su ideología. Entonces, todos tenemos derecho a tener una ideología, una forma de pensar y un grupo de amigos, colegas que quizás coadyuvaron a llevarnos. Pero una vez estén sentados en ese tipo de puesto, él debe de velar por la población. Y nuevamente, cosas que a mí me constan, algo tan sencillo, o sea, se manifestó por la situación que pasó por el, por el diputado Aldo Dávila esta semana. Creo que todos vieron eso. Fíjense que eso pasó a 2 cuadras de donde yo me muevo, y cerca del Palacio Nacional. Y yo hace un mes presencié un asalto de esos. Es feo, es horrible. Le pasó a una dama. Y después le dije yo a compañeras de la oficina, miren, tengan mucho cuidado al circular porque están haciendo los asaltos de esa forma. Y eso es, todos los días pasan eso, ¿verdad? Pero a principio él se manifestó, ok, pero ¿qué pasa con el resto de la población de a pie? O sea, no todos andamos cargando seguridad y menos policías o algo así. Entonces, y en el caso a lo que yo me dedico, me refiero al tema de privados de libertad. Y yo no sé si dentro de los, vamos a ver cuántos hay conectados en este momento. De la cantidad que están conectados acá, de los 85 personas que están conectados ahorita, miren, más de alguno. Y no tiene por eso que ser un delincuente. Ha ido a conocer una carceleta y sabe lo que es pasar una noche ahí. Bueno, yo he pasado muchas noches ahí, pero no, gracias a Dios, del otro lado de la carceleta. Pero no estoy libre, no estoy libre por un hecho de tránsito, por situaciones. A mí, yo me sulfuro mucho en las audiencias. En una de esas me voy a pasar con algún juez o con el Ministerio Público, voy a terminar procesado. Pero ¿qué es lo que les quiero decir con eso? Ni siquiera, esa gente ni siquiera tiene, ¿por qué no poner acceso a agua, agua pura, algo tan sencillo? La gente le está suplicando, que consigan un poquito de agua y no se puede entrar, no lo dejan entrar. Que mis clientes, yo tengo mis formas para hacerles llegar agua porque es por lo que más padecen, pero imagínense no tener derecho a agua. O sea, ¿en qué eso nos retrotrae a qué? Y fíjense que yo no sé si lo hacen como castigo. A final de cuentas tengo la solvencia que, no obstante, he de tener muchos defectos, pero no bebo y nunca he bebido. Pero la mayoría que están ahí realmente están por temas de alcoholes, y ya en la madrugada esta gente se está muriendo de la resaca y no tienen acceso ni siquiera a agua pura.
qué mascarilla ni qué nada. Entonces, ese es un derecho humano por el que se puede velar. Entonces, él podría pronunciarse ante la Corte Suprema de Justicia en relación a derechos humanos. Miren, instálenle un chorrito, una manguerita. Y aunque todos compartan y que se contagien, pero al menos hay una intención del Estado de que las personas por lo menos tengan eso. Pero no, la gente está ahí deshidratada y cuesta entrar, hay un horario para ir y vaya. Las personas que tienen familia, pues lo hacen. Las personas que no tienen un abogado que vele por ellos, que es cierto, es la defensa pública, que hacen una excelente labor, pero tienen demasiada carga, es complicado. Esta atribución de la Corte de Constitucionalidad formular su propio presupuesto y con base a la disposición del artículo 268 constitucional se le asignará una cantidad no menor del 5%, mínimo del 2% del presupuesto de ingresos del Estado que corresponden al organismo judicial. Es decir, el organismo judicial tiene un porcentaje de 2% y de este 2% se le va a asignar el 5% para la Corte de Constitucionalidad. Entonces, eso les da una independencia económica. Y esto lo va a entregarse en la tesorería de la Corte de Constitucionalidad cada mes en forma proporcional y anticipada por el órgano que corresponda. Son fondos privativos de la Corte de Constitucionalidad los derivados de la Administración de Justicia y a ella corresponde su administración e inversión. Las multas que se impongan con motivo de la aplicación de esta ley ingresarán a los fondos privativos de la Corte de Constitucionalidad. Los magistrados ejercen su función con independencia del órgano que los... Perdón, perdón. Los magistrados ejercen su función con independencia del órgano que los designó, es decir, si fue la Universidad de San Carlos, si fue el Ejecutivo, si fue el Colegio de Abogados y así respectivamente. Eh, Poseen inmunidad para no ser detenidos si el Congreso de la República no autoriza su antejuicio. Por su inmunidad, los magistrados no pueden ser perseguidos por sus opiniones en el ejercicio de su cargo. Y de hecho, esta semana había una comisión determinando el antejuicio en contra de el magistrado de Matavela y el magistrado y la magistrada, creo que era Gloria Porras. En el caso del doctor de Matavela, pues al menos yo sí soy fanático, ojo, no de su forma de resolver, pero sí de esta obra que para mí es mi pan de Derecho Penal Guatemalteco, esta obra de él, y valga la publicidad, pero yo al menos para mí sí es el pan de cada día. Con respecto a eso, y continuando con las observaciones, por su inamovilidad no pueden ser suspendidos sino por las causas previstas en la Ley de Amparo, Exhibición Personal y Constitucionalidad. Respecto a la independencia funcional, el autor Papa Palencia ha señalado que en el ámbito externo, el Tribunal Constitucional es independiente de cualquier otro órgano de Estado y en tanto se refiere a su naturaleza exclusivamente jurisdiccional, se somete solamente a la Constitución como el cuerpo que contiene las normas sustantivas de su mandato y a su ley orgánica que establece las normas adjetivas que dirige el procedimiento de su actividad. Ok, ya empezaron a caer los temas. Participen, den su opinión, den su opinión. Y de eso se trata esto. El derecho se aprende, bueno, vamos a ver. Ofelia, buenos días. Ofelia Elizabeth Argueta. El problema es que se repite lo que las redes sociales dicen sin base. El licenciado Moto le decían que había favorecido a Felipe Alejos y ni siquiera llevó ese caso. Exactamente. Es un punto muy a favor de lo que estaba planteando. Hay que aprender a tener criterio y tampoco sé si el juez Moto es inocente o no en otros casos, ni que Alejos sea o no sea culpable. Hay que ser imparcial porque para muchos los que piensan como ellos hagan lo que hagan, juran que son buenos. Lo que Ofelia dice es muy importante. Miren, nosotros como juristas, ustedes son juristas, veamos cuál es la definición de jurista. Para mí ustedes son juristas todos. Persona que ejerce una profesión relacionada con el estudio o la aplicación del derecho o con su enseñanza. Y ustedes realmente están llevando una enseñanza en relación al derecho. Para mí, ustedes son juristas y lo digo con mucho respeto y con mucho tino.
Y siguiendo con las opiniones de ustedes, muchas gracias por su opinión, Ofelia. El compañero Óscar Orlando de Paz Quiñones. Es respetable su punto de vista, eso significa que por ahí viene un golpe, ¿va? En relación al caso de la persona que portaba el arma, pero en mi punto de vista, esta persona pudo ocasionar voluntaria o involuntariamente una muerte o pudo herir a una persona inocente. No comparto este tipo de resoluciones por parte de cualquier juez, no necesariamente el juez Moto, ya que una persona con mayoría de edad está consciente de sus actos. Solo es mi humilde opinión. Ok, le explico esto a Oscar y a todos. De aquí de los 80 y pico conectados, todos, 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 si no es que todos, la mayoría ha de conducir. Ustedes saben cuál es la consecuencia que ustedes vayan en su vehículo. Viene un motorista distraído, descuidado, imprudente, choca y se golpea. En el mejor de los casos, se golpea. ¿Qué creen que va a pasar con ustedes? Ustedes están en la debida diligencia. ¿Qué creen que van a pasar con ustedes? Más de alguno de saber el caso y saben que la respuesta es que ustedes se van conducidos y los conducen por el delito de lesiones culposas. Ustedes, pero en ese caso no tuvo su culpa, no fue inconsciente. Sí, pero la ley es dura, pero la ley, y ahí ustedes van a ser conducidos y ahí se les tiene que dar una medida sustitutiva. Vaya, ¿y qué creen que va a pasar si el motorista fallece? Ustedes van a ser conducidos por homicidio culposo. Me pueden decir, en este caso no fue su culpa. Realmente, y sí entiendo el punto de vista, no soy de los que alcahuetee que una persona se esté metiendo a situaciones. Sin embargo, y esto lo digo con el mismo respeto que me estaban diciendo, y también comporto la opinión, pero les digo una cosa, las personas que piensan así, les cambia la opinión hasta que se ve involucrado su padre, su hijo, su hermano, su hermana, su primito, su mejor amigo, alguien así, y ¿saben qué me dicen? Yo siempre se los digo, no es de que la opinión que no se debe perdonar esas resoluciones. Sí, pero es que, mire, pues, tanto delincuente que hay y él por esa cosita que hizo. Entonces, finalmente yo a eso me dedico. Esa es mi profesión y me atrevo a decir que es mi vocación, velar por la persona que es indicada. Y por eso les digo, el origen, la etimología de la palabra abogado es del latín advocatus, quien acude en auxilio de. René López nos dice, gracias por la clase, mejor seguimos con la clase y hablar del tema y explicar otros relacionados con las diapositivas. Bueno, vamos a seguir entonces con eso y vamos a respetar lo que dijo el compañero ahorita. Sí está de acuerdo con la cita anterior porque la Corte de Constitucionalidad fue creada para que fuera totalmente independiente de los tres poderes del Estado. Su constitución fue encaminada para este fin. Es importante que el espíritu de la Corte prevalezca por sobre todas las cosas, porque al ser el organismo encargado de velar por la protección de las disposiciones que contiene la Constitución, se depende totalmente de su actuar, sea el más probo, pues el orden constitucional y por ende el Estado democrático depende de él. O sea, ¿qué es lo que quiere decir, qué es lo que queremos decir con eso? Que sumamente importante, es sumamente importante el actuar dentro de un Estado democrático de derecho, el actuar de la Corte de Constitucionalidad, porque se va a velar por el orden constitucional, porque se respete lo estipulado en nuestra Constitución. La Asamblea Nacional Constituyente, ¿qué es una Asamblea Nacional Constituyente? Es el órgano que creó la Constitución y que en un momento determinado puede llegar a ser convocado nuevamente. Yo espero que no sea así, espero que no estamos en un momento, Guatemala, no contamos, creo yo, tal vez sí contamos con las personas que lo hagan, pero no serían las personas convocadas a crear la Constitución o a modificarla. Optó por incorporar al sistema jurídico el sistema de jurisdicción constitucional guatemalteca elementos de control difuso o anglosajón. Veamos que aquí también se le denomina al sistema difuso anglosajón o americano, diseñando un sistema mixto en el que los órganos jurisdiccionales en primera instancia
son también partícipes del control de constitucionalidad de leyes en caso concreto y de aplicar las garantías constitucionales de amparo y la exhibición personal, conociendo la Corte de Constitucionalidad en segunda instancia. Primero conocen los jueces ordinarios y luego conoce la Corte en una segunda instancia ante una apelación a través de un recurso de apelación estos procesos y fallando en única instancia. Los casos de inconstitucionalidad directa o general y en su calidad de tribunal extraordinario de amparo, los amparos son interpuestos en contra, que son interpuestos en contra del Congreso de la República, Corte Suprema de Justicia, presidente y vicepresidente de la República. El sistema de control constitucional puede adolecer de mecanismos que brinden seguridad jurídica al ciudadano, al constituirse en una doble instancia. Pero en todo caso es un riesgo que los constituyentes corrieron al convertirlo en mixto. ¿Por qué decimos que el sistema de control es mixto? Porque utiliza características del sistema concentrado y del sistema difuso y los respectivos nombres que reciben adicional cada uno de estos, dependiendo de su origen. Bien, vamos a hablar ahora ya sobre las directrices propias de la Corte de Constitucionalidad. Ya hablamos de los antecedentes. Vimos que cuál fue los cambios principales de la del 65 a la del 84. Los artículos 268 y 269 de la Constitución Política de la República de Guatemala, propiamente del 85, establece la estructura y conformación de la Corte de Constitucionalidad. El 268, por su lado, dispone que es función esencial de la Corte de Constitucionalidad, que es un tribunal permanente de jurisdicción privativa cuya función esencial es la defensa del orden constitucional. Estas tres oraciones pequeñas, que es un tribunal permanente, ¿por qué? Porque anteriormente era temporal, que es de jurisdicción privativa. Es, un, es, un, es una corte que se dedica única y estrictamente al tema constitucional y cuya función esencial es la defensa del orden constitucional, que actúa como un tribunal colegiado. ¿Qué significa que un tribunal colegiado? Que es pluripersonal. Son varias personas, siempre en impares, que van a resolver las situaciones planteadas con independencia de los demás organismos. Por eso tiene una independencia tanto funcional como económica, en el sentido de que ya tiene asignado un presupuesto, mientras que les decía yo en relación al procurador de derechos humanos, pues él está supeditado y por eso es un pleito todo el tiempo y sufren y con eso se pasa llevando a las personas que trabajan. Tengo un par de amigos en la Procuraduría de Derechos Humanos y sufren, a veces no les pagan a tiempo por situaciones de que no les dan su presupuesto. ¿Por qué? Porque, por decirlo de una forma muy coloquial, se están tirando el pelo con la Comisión de Derechos Humanos en el Congreso y con algunos diputados. Y hoy en día sí está en plena pugna porque el presidente de la Comisión de Derechos Humanos, sin lugar a dudas, es un oponente por completo de la forma de pensar de él. Uno es de uno y el otro es del otro. No estoy diciendo quién es el bueno o quién es el malo, pero el asunto es que es lo que están afectando es la institucionalidad. Ya son las instituciones, no es porque me caiga bien o me caiga mal. Función de la Procuraduría, velar por los derechos humanos, y considero que le hace falta, pero también a veces considero que las actitudes que toman en el Congreso, sin lugar a dudas, no son las adecuadas por utilizar mecanismos de presión o constreñir por la vía económica. La independencia económica de la Corte de Constitucionalidad será garantizada por el porcentaje, dijimos que es el 5% del 2% del presupuesto general de la Nación que va para el organismo judicial. Y tenemos también que el artículo 269 de la Constitución Política de la República regula que la Corte Constitucional se integra por 5 magistrados titulares, cada uno de los cuales tendrá su respectivo suplente. Cuando conozca los asuntos de inconstitucionalidad en contra de Corte Suprema de Justicia, Congreso de la República, presidente o vicepresidente de la República, el número de sus integrantes se elevará a 7, escogiéndose de los otros magistrados por sorteo. Este tema lo hemos venido repitiendo. Los magistrados durarán en sus funciones 5 años y serán designados de la siguiente forma. ¿Quiénes se nombran en este caso? Uno por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, un magistrado por el Pleno del Congreso de la República, un magistrado por el Presidente de la República en Consejo de Ministros, no es él su facultad unilateral.
un magistrado por el Consejo Superior Universitario, que en este caso tengo entendido que la magistrada Gloria Porras está en el limbo por esta situación, y un magistrado por la Asamblea del Colegio de Abogados, que fue el que fue nombrado por el colega Maynor Moto, del que estamos hablando, pero ya no vamos a hablar del tema. La instalación de la Corte de Constitucionalidad será efectiva 90 días después de la instalación. Los candidatos a magistrados deben de reunir los mismos requisitos que los magistrados a la Corte Suprema de Justicia. Deben ser guatemaltecos de origen, abogados colegiados, ser de reconocida honorabilidad y tener por lo menos 15 años de graduación profesional. Con respecto a esto, siempre hago la siguiente observación. Creo que se queda un poquito escueto o corto al dar estos requisitos. ¿Por qué? Cuando estamos hablando de que deben ser guatemaltecos de origen, pues sin lugar a dudas, eso sí lo manejamos. Abogado colegiado está bien. Ser de reconocida honorabilidad. ¿Qué es lo que pasa? Cuando quieren eh, achacar la honorabilidad de unas personas, pues, les pongo un ejemplo, ¿verdad? Pero algunos de ustedes pueden compartir, pero es lo que les digo, no debe ser lo que pienso yo ni lo que piensan ustedes. Debe ser un parámetro establecido, escrito, que no dé lugar a criterios. Entonces le empiezan a sacar, pero el abogado tal tiene un hijo fuera de matrimonio, el abogado tal pues fue visto en cierta condición, fue visto platicando, la persona es abogado litigante. Miren, si hay una persona, digo, afortunadamente, aunque todos estamos en libertad de cambiar, pero si hay una persona que trata con personas que riñen con la ley, soy yo, porque a eso me dedico. Y no me gusta que me toquen fotografías en general, soy muy parco para el tema de fotografías, pero perfectamente me pueden encontrar en un determinado momento en un restaurante con una persona que va a tener persecución, que puede llegar a tener persecución penal. Y eso me convierte también en un delincuente, bajo la perspectiva de otros, sí. Cuando quieren defenestrar en contra de una persona, tal y tal, representó a tal persona, y para eso se convierte en una persona que no tiene honorabilidad por defender a eso. Entonces, la persona que piensa así, mis estimados, y lo digo con mucho respeto, no tiene ni idea de lo que significa ser abogado. Entonces, ser abogado significa solo defender inocentes, o solo defender personas en las, no sé, no es mi forma de pensar. Ser de reconocida honorabilidad. Entonces, por eso digo, ¿qué encierra eso? Que la persona haber sido infiel en su hogar, eso ya no lo hace honorable para un puesto de resoluciones judiciales. Muchas damas van a decir, sí, que se muera, ok. Pero por eso les digo, tiene que estar establecido eso. Que tuvo tantas multas que le toman una fotografía porque en tal lugar estaba bailando. O sea, entonces eso ya lo vuelve inidóneo. Y eso tanto lo critico para personas con las que comparto como las que no comparto. Son cosas que no tienen nada que ver. Y tener por lo menos 15 años de graduación profesional. Con respecto a eso, todos sabemos. Puede haber una persona con 2 años de graduado y que tenga un récord de asistencia a audiencia. Es una persona que se la pasa literalmente en tribunales. Y puede ser que tenga 20 años y nunca haya pisado una corte. ¿Me entienden la diferencia? Pero ahí lo que vale es el tiempo. Entonces, y con respecto a los requisitos, que son bastante formalistas y premian la integración de profesionales del derecho únicamente sin considerar el aporte de otras disciplinas en la labor jurisdiccional, denotando con esto la importancia que tiene el profesional del derecho en el correcto y probo desempeño de su labor. O sea, hay personas que han, eso sí, no lo comparto, de que lleguen a la Corte de Constitucionalidad personas que no son de derecho. Imagínense que hay un sociólogo ahí, Dios mío, ¿qué va a hacer esta persona ahí? Imagínense si los abogados, no quiere decir que estamos haciendo el mejor papel, pero por lo menos intentamos apegarnos al derecho. Y va a llegar una persona que no pertenece a esa profesión, yo no soy de la opinión, algunos dicen no, porque son decisiones de Estado que involucran a toda Guatemala, y Guatemala no somos solo los abogados. Es una opinión bastante cuestionable, porque es como para mí, ¿quiénes hacen las leyes en Guatemala? Personas que no saben nada de derecho. Y encima de todo, y esto también lo digo con respeto porque asesoro a uno que otro político, personas que tienen sus curules, y les digo con mucha confianza, porque con las personas que asesoro es por gente que le tengo confianza y tengo amistad, les digo,
ustedes tienen derecho a ser unos idiotas. No les gusta que les diga así, pero se lo digo. Pero no tienen derecho a ser asesorados por idiotas. Eso es otra cosa. Eh, pero es lo que sucede en Guatemala. Entonces, ¿quiénes hacen nuestras leyes? ¿Y por qué más tardan? Más es la inversión, el tiempo, todo lo que conlleva. Ustedes se saben de memoria el procedimiento de una iniciativa de ley hasta que esta es publicada y entra en vigencia, para que después, ¡pum!, una persona que maneje un poquito el derecho interpone una inconstitucionalidad, sea general, sea parcial, y a la basura todo. Triste, pero cierto. La Corte de Constitucionalidad, como tribunal permanente e independiente, ejerce las funciones esenciales de defensa y restablecimiento del orden constitucional y del Estado constitucional de derecho. Derivado de estas funciones que cumple jurisdiccionalmente, controla los actos de poder público y otros que, emanados de personas del ámbito de derecho privado, poseen la característica de autoridad. Para ello se interpreta y aplica la normativa que concierne a las garantías constitucionales, protegiendo valores, principios, libertades. O sea, la función que hace la Corte de Constitucionalidad es sumamente importante. Haroldo Valdemar, en cuanto al caso del juez Moto, realmente eh, para mi aprendizaje no me preocupa tanto su buen o mal actuar. Aquí lo que me preocupa es que el juez con ese poder y conocimiento judicial se vea en teoría atropellado por un Estado de Derecho que me espera como futuro y principiante abogado. Es justamente, mire Haroldo, sus palabras han sido, pero ese vaso de agua en esto es exactamente lo que pienso yo. Siendo un juez, lo están tratando como un vil o vulgar delincuente. Pero es lo que hacen con cualquier persona y por eso tan respetable lo que hacen contra un juez, contra una ex candidata presidencial, contra un indigente. Oscar Orlando de Paz, licenciado, a mi punto de vista, la mejor manera de aprender es con casos reales y apoyo que nos ponga casos como el anterior, respetando también la opinión de los demás compañeros, pero sí es necesario que tengamos casos reales. Tal vez aquí el asunto que han manifestado. No, tranquilo, mucha tranquilo. Todos tienen derecho a opinar, entonces tienen derecho a opinar y yo lo respeto. Créanme que trato de involucrarlo dentro del tema de clase. Ofelia y Elizabeth, fíjense que yo, y como participan tanto, y la verdad es que ni siquiera los conozco en persona, pero ya hasta siento como que los conociera. Ofelia me dice, soy maestra jubilada, 30 años de docente en todos los niveles y por experiencia sé que traer el conocimiento aquí y ahora es una forma de enseñanza. Muchas gracias por su opinión, Ofelia. Aquí me está hablando María José Arrazola. Espero, no, tranquilo, mis estimados. Agradezco mucho su opinión. ¿Saben qué es lo que pasa? Si se dan cuenta, en cada una de las clases trato de meter algún tema, tal vez y tal vez sin lugar a dudas, el personaje que representa hoy, la persona de la que he estado hablando, pues levanta pasiones y tienen todo el derecho, ¿verdad? Y tal vez yo me desvié, pero les digo una cosa, desde el punto de vista jurídico es preocupante lo que está pasando, porque efectivamente nos puede pasar a cualquiera. Pero para que sepan, traigo un tema que hoy sí, miren, termino clases y me tomo otro cafecito y hoy sí me siento a subirle sus diapositivas. Lo iba a hacer durante clase, pero como es la que tengo conectada, no me lo permitía. Fíjense que tengo unos casos que tengo que tratar acá con ustedes de las resoluciones de la Corte de Constitucionalidad. Y aquí hay casos bien controversiales en las que se van a dar cuenta cómo ha analizado, en pocas palabras, qué es lo que hace nuestra Corte de Constitucionalidad en relación a estos casos. Y ahí sí necesito que analicen qué es lo que ha hecho la Corte en estos casos. Son casos bien paradigmáticos. Y les voy a subir, esto está tomado de una tesis que está publicada y bajo el respeto de que esto se está realizando,
con fines eminentemente académicos, ¿verdad? No estoy diciendo que es de mi autoría y por eso es que voy a subir completamente el documento. Ah, no, no es esta. Permítame, quiero ver si encuentro este documento porque lo pasé al grupo de ayer, pero no sé dónde lo grabé. Bueno, vamos a continuar con la clase. Que acabar ahorita que faltaba media hora es que tengo que ver esto. Ok, con respecto al origen. Esta es una pregunta que necesito que manejen. Y pongan atención a esta parte. Hay apenas 89 personas conectadas, pero esto queda grabado. Entonces, por favor, hagan referencia al hecho de que los tribunales constitucionales fueron concebidos, creados, ideados por Hans Kelsen como órganos de naturaleza legislativa. La pregunta que yo les hago para fines de estudio o en el examen se refiere a cuál es la naturaleza desde la perspectiva original, no como se toma ahora los autores que ni siquiera se ponen de acuerdo. Y porque lo van a ver más adelante que aparece que se toma de naturaleza judicial, pero aquí dice que es legislativa como fue concebida inicialmente y no judicial, destinado a garantizar que las constituciones no resultasen falseadas por leyes inferiores a ellas. Y como concepto, para agenciarnos de un concepto referente al Tribunal Constitucional o Corte de Constitucionalidad que sea aplicable al caso guatemalteco, necesariamente deberíamos acudir al artículo 268, el cual determina, ya no lo deberíamos de saber de memoria. 268 lo hemos repetido bastante, también cómo está conformado, cómo está integrado. Sabemos que es por 5 titulares y cada uno con su respectivo suplente. Cuando se conozcan asuntos de inconstitucionalidad, Corte Suprema de Justicia, Congreso de la República, presidente y vicepresidente, se elevará a 7 el número, escogiéndose 2 dentro de los suplentes. Esto es algo bien básico. El artículo 269, por cómo está conformado y la naturaleza. A esto es a lo que me refería. Morro Cabra postula que la naturaleza de los tribunales constitucionales, eso ya estamos hablando en la actualidad, es ser órganos estrictamente judiciales, pero la pregunta a la que me refiero en el examen, a la pregunta a la que me refiero en las preguntas, no sé si les puse esa pregunta acá, en un laboratorio es cuándo fueron concebidos, ¿sí? Desde el punto de vista propiamente jurídico. Sin embargo, sobre este tema existen diversas teorías que van desde que afirman que son de naturaleza jurisdiccional, pasando por las que estiman que son de carácter legislativo. Por eso actualmente nos ponemos de acuerdo. Cuando fueron concebidos, sí tenían una naturaleza establecida. ¿Cuáles son las variantes de magistratura constitucional? Tenemos Tribunal Especial Extrapoder, Tribunal Especializado Autónomo de Poder Judicial, Tribunal Especializado dentro de las Cortes Supremas, Tribunal Especializado dentro del Poder Judicial y Tribunal No Especializado. Estoy buscando la tesis, yo no sé que la tenía. Déjenme ver si es esta. Porque aquí toma el caso de cómo resolvió. Sí, esta es. Ya la encontré, la vamos a bajar de una vez. Solo estoy descargándola para
podérselas colocar. Bien, es lo que les voy a proyectar en este momento. Vamos a ver si tenemos más correitos. Ok. Bien, necesito que analicemos los siguientes casos. Eso es a lo que nos vamos a dedicar ahorita, de una forma rápida, de una forma rápida. Pero necesito que hagamos el análisis. Aquí estamos. Bueno, vamos a mencionar algunas cosas, cómo ha fallado la Corte, cuál ha sido el análisis de la Corte en casos verdaderamente paradigmáticos, ¿verdad? Vamos a ponerlo en pantalla en este momento y vamos a... Vean estos análisis que realiza la Corte en estos casos. Ok. Ok, ya estamos presentando. Asumo yo que ya se ve. Y veamos. ¿Cómo ha intervenido la Corte de Constitucionalidad en la revisión de la denegatoria de candidaturas a la presidencia y vicepresidencia de la República? Imagínense la importancia que tiene la Corte en estos casos. Y vamos a ver, así de forma muy rápida, cómo fue que lo consideró. Este material se los voy a dejar. Es una tesis, lógicamente, y como ya se los había dicho, no es de mi autoría y es con fines estrictamente académicos, ¿verdad? No estoy plagiando, estoy así, exponiendo, de hecho, un trabajo de una persona, la verdad, es un trabajo magistral en esta tesis. Yo soy mucho de leer tesis porque personas comunes y corrientes como nosotros, en el esfuerzo de hacer una buena tesis, obtiene muy buen material. Ok, la Corte de Constitucionalidad ha intervenido en asuntos constitucionales desde el 85, perdón, para revisar las decisiones del Tribunal Supremo Electoral en materia de denegatoria de candidaturas a presidencia y vicepresidencia. Los fallos más destacados tienen que ver con las prohibiciones e incompatibilidades constitucionales para optar a cargos, basadas en principios de no reelección, no sucesión dinástica en el poder o evitar la llegada al poder de un ciudadano que hubiera quebrantado el orden democrático en periodos políticos anteriores, incluso anteriores a qué, a la creación de la misma Constitución. El ejemplo clásico, el ejemplo clarísimo es el caso del general José Efraín Ríos Montt. En el caso de el general en particular, ¿cuál fue la situación? Que en sentencia de 1990, cuando fue postulado por el Partido Institucional Democrático, el Frente Unido Nacional, el Frente Republicano Guatemalteco, se argumentó que fue el ciudadano que rompió el orden constitucional, tal y como se señaló. Veamos el considerando. Y aquí regula. José Efraín Ríos Montt incurre en la causa de inegibilidad establecida en el artículo 186, inciso A de la Constitución Política de la República de Guatemala, por estar comprobado que rompió el orden constitucional establecido.
el 23 de marzo de 1982. Por eso esta fecha para mí es muy importante que ustedes la sepan, la conozcan y sepan qué fue lo que sucedió, que también asumió la presidencia. No es correcto decir que asumió la presidencia, asumió como jefe de Estado. Un presidente es un término eminentemente democrático como producto de un sufragio. Aquí no hubo sufragio, se autodenominó jefe de Estado. Estos acontecimientos son públicos y notorios porque constan en documentos oficiales, tales como la proclama del ejército en su momento, el 23 de marzo. Veamos el siguiente considerando. Además, la Corte en el considerando cuarto estima que no se trataba de una aplicación casuística o retroactiva de la Constitución a su persona. Y miren qué complicado. ¿Por qué les pido yo que lean estos casos? Porque una de las razones por las que le denominan ahora de que la nueva Corte de Constitucionalidad pertenece al pacto de corruptos, como lo dice ahí un diputado, que abiertamente digo que no comparto su forma de hacer, de hacer política. Y no tiene nada que ver con sus tendencias, su forma de pensar o su vida personal. Tiene que ver que realmente la persona se constituye en un showman y no en hacer lo que tiene que hacer. ¿Y qué es lo que pasa? Hoy en día, la persona que fue el vicepresidenciable de, de Suri Maite Ríos Sosa está en la Corte de Constitucionalidad. Entonces sabe que tiene una persona a favor, son 5, pero al parecer hoy sí logra juntar los 3 votos a favor que pueden resolver, dar al lugar la, la presidencia de Suri Maite Ríos. Puede ser. Pero puede ser también que le suceda lo del papá, que eh, a final de cuentas, le autorizaron participar y simplemente no ganó. Ahora bien, en el caso de José Efraín Ríos Montt, pues eh, la persona, si bien es cierto, estuvo involucrado en los hechos, porque eso es notorio, como dicen, pero les recuerdo que eso sucedió antes. O sea, se creó un artículo de la Constitución exclusivamente para que no pudiera participar él, quien haya sido caudillo de un movimiento de este tipo. Y se le está aplicando retroactivamente y la ley es clara que solo pueden hacer así. Miren, ¿cómo aplicaron la ley acá? Indica, la argumentación podría conducir a sostener que el artículo 46 de la Constitución se refiere a normas preconstitucionales, lo cual o bien demuestra que no existe ninguna contradicción entre el 186 eh, en relación al apartado 1 y 2 del artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos. En este caso también se regula que, por otra parte, es necesario hacer mención que la prohibición de la elección no vulneraba lo preceptuado en la Convención Americana de Derechos Humanos porque, contrario a lo que se alegó en su momento y como ya se expuso en el apartado correspondiente, el legislador constituyente, al momento de mencionar la preeminencia de las convenciones y tratados ratificados por Guatemala en materia de derechos humanos sobre el derecho interno, no tomó como parte el derecho interno a las normas de rango constitucional. En cuanto al tema de inegibilidad, el Tribunal Constitucional citó al tratadista Emilio Recorder del caso. En cuanto a los efectos, ya Dewitt indicaba que la inegibilidad produce el estado de hacer nula la elección, mientras que, por el contrario, cuando existe la incompatibilidad, la elección es regular y válida, aunque aquel cuya función es incompatible con el mandato legislativo debe optar dentro de un cierto plazo tras su confirmación. Los quiero invitar, mis estimados, a que hagan un análisis concienzudo de estos casos. Se los voy a dejar, están a partir de la página 42 de esta tesis y que analicen realmente cuál fue, por eso dicen estudiar sentencias, y estos son extractos de sentencias, y hace referencia a por qué deciden de una cosa. Por eso les digo, no tenemos que pensar, tenemos que alejar las vísceras de esto, ni con el hígado, ni con el corazón, ni porque me cae bien, ni porque me cae mal, ni porque piensa como yo, ni porque no piensa como yo, sino que es un análisis jurídico, y en ese análisis jurídico deben de analizar, ¿es legal
Fíjense que mi catedrático de la maestría de Derecho Procesal Constitucional me dice, no, es que es por principios, que mala suerte, dice, si es hija de él y ella no tiene la culpa de eso. No, no puede ser. No, no, no voy a entrar nuevamente en eso porque obviamente pienso que sí, sí puede, tiene derecho a participar. No tiene derecho porque es hija de. O sea, analícenlo desde ese punto de vista de derechos humanos. Es una discriminación lo que se está cometiendo. Pero bueno, no quiero entrar en más temas polémicos y vamos a tratar otro tema, siempre dentro de esta misma tesis, el caso de la esposa del presidente de la República. ¿Cuál es el antecedente? El antecedente es que la señora Sandra Julieta Torres Casanova, ex primera dama de la Nación, bajo argumento de un divorcio en fraude de ley con el todavía presidente de la República en funciones, Álvaro Colón, y argumentó. Se argumentó también que por parte de la coalición política UNE Gana, que al divorciarse Sandra Julieta Torres Casanova, candidata propuesta por dicha coalición, para el cargo de presidente de la República, no realizó acto alguno por el que se pretendiera alcanzar un resultado prohibido contrario a la ley. Creo que eso saltaba a la vista, ¿verdad? Vamos a ver ahorita me interesa más la argumentación, en este caso, de lo que opinó ¿Se recuerdan? No sé si se recuerdan ese caso bien reciente. Con respecto a eso, en cuanto al fraude de ley, señalaron que era improcedente, el, puesto que el que mismo lo había pronunciado el director del registro de ciudadanos, no siendo competencia de este, excediéndose así en sus funciones, ya que, según se dijo, la determinación de que el fraude de ley existiera o no correspondía exclusivamente al Tribunal de Justicia en ejercicio de facultad de gozar y promover la cosa juzgada. De lo anterior se denota que aunque la señora en mención alegara en su momento que con el divorcio no pretendía alcanzar un resultado prohibido o contrario a la ley, pero sabemos de que sí, la Corte de Constitucionalidad fue clara al momento de pronunciarse expresando que la finalidad del artículo 186 constitucional es evitar el ejercicio del poder para el cargo de presidencia de la República se alterne de manera errónea y viciosa entre personas que no tienen investidura jurídica para aportar el mismo. ¿Es correcta la forma en que la Corte se pronuncia? Además, porque considera que al cónyuge se le puede prohibir la facultad de optar al cargo del presidente de la República, puesto que el vínculo matrimonial, aunque no forme grado de parentesco alguno, de ellos como tronco común, sí desciende grados de parentesco, y esto indubitablemente haría que el ejercicio del poder presidencial quedara concentrado dentro del mismo seno familiar. ¿Por qué les estoy poniendo estas resoluciones en particulares? De hecho, les estoy pasando ya el resumen del extracto analizado que está en esta tesis. Por eso me pareció interesante. ¿Por qué? Porque debemos entender a qué se refiere la defensa del orden constitucional, lo cual es la misión, la función principal de la Corte de Constitucionalidad, defendernos de que se salgan con la suya algunos, nos guste o no nos guste, estemos a favor o no estemos a favor de una presidencia de Efraín Ríos Montt, estemos o no estemos a favor de una presidencia de Sandra Torres Casanova, estemos ahora, hoy en día, a favor o no a favor de una presidencia, una nueva candidatura a la presidencia de Suri Maite Ríos Sosa, y así respectivamente. Sé que es un tema bastante polémico, pero es la realidad. Compañero Edras Hernández, hay estados que tengan en su ordenamiento un ente contralor de la Corte de Constitucionalidad. Uy, qué pregunta más. Bueno, fíjense que la verdad eso lo voy a averiguar, Edras, lo voy a averiguar, sé que sí, sé que sí. Hay algunos que lo tienen así como que había una iniciativa que pretendía modificar la Constitución. Eso era en el tiempo del expresidente Jimmy Morales, que pretendía reducir la Corte de Constitucionalidad, algo así como una sala, dejarla así con un bajo impacto.
Pero no, definitivamente esa es la importancia que le tenemos que dar a nuestra Constitución. Sé que sí, pero lo voy a investigar, mi estimado Edra. Sé que sí lo manejan así. El asunto es de que, como todo poder, en este caso, este poder ha sido corrompido. El exceso de poder corrompe. Tenemos también acá el caso del reconocimiento del Estado de Belice, esto en 1991 por el expresidente y exalcalde Álvaro Arzú Irigoyen. Entonces, aquí vemos cuáles fueron las razones para las que se determinó. Y por eso les comentaba, yo creo que en la clase de ayer, en donde indicaba de que en el caso mío me tocó estudiar 23 departamentos. El departamento 23 era el departamento de Belice. Me tocó estudiar en la primaria también la pregunta era cuáles son los poderes del Estado. Ahora son organismos. ¿Por qué? Porque esta primaria la estudié antes, fue anterior al 84. Y en el 84 fue que fue promulgada la Constitución del 85. Entonces, esa es la razón. Brenda Leticia Roma, y, y con mucho gusto, Brenda, ahorita vamos a subir el link donde lo voy a subir, es el mismo donde están todas las clases. Ahorita lo vamos a hacer llegar. Vean ese tema, fíjense que lo más productivo que puede hacer uno es pensar el derecho, no fanatizarse. O sea, no crean que porque yo les externicé mi opinión en relación a una persona, no quiere decir que estoy cerrado. Y puede ser que me equivoque y puede ser que después la persona resulte que sí está involucrado en algo. El asunto es de que al manejarme dentro del ámbito de la justicia, sepan que es bien complicado y la gente me dice, y solo termino la clase y subo al drive acostumbrado. De una vez voy a hacer bueno, ya les dije, de aquí salgo a tomarme un café que lo necesito, pero de ahí inmediatamente doy. Mis estimados, yo les quiero invitar a que le den una lectura a estos tres casos. Son tres casos bien sencillos, pero es importante entender cómo piensan los magistrados, cómo analizan. Fíjense que les voy a poner un ejemplo. ¿Qué piensan ustedes?